Las tardes de viernes en la 36 son tardes de contrapunto. Los actores, los protagonistas y las diversas voces de la agenda nacional e internacional en 60 minutos de debate e intercambio. Dante Serri y todo el equipo de Radio Centenario presentan ahora Contrapunto. Bueno, pasando 32 minutos de la 1 de la tarde, comenzamos este tercer programa de Contrapunto, dispuestos hoy a abordar la salud, ¿no? Tuvimos un primer programa sobre seguridad social, un segundo sobre el Portland, y hoy sobre la salud con dos invitados. Primero, Oscar Aires, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir, y con Rosalba Hunter, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, agradezco estar aquí nuevamente. Bueno, como disparador, como primera pregunta, y ya después nos iremos enfocando en cuestiones más puntuales, quería preguntarles a cada uno, ¿dónde identifican ustedes la principal falencia que tiene hoy el sistema de salud en general, ¿no? O sea, con ese gran objeto que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, de su financiación hasta, bueno, cómo efectivamente llegan esos recursos a la gente. Es una pregunta muy sencilla de contestar, ¿no? Es una cosa, ¿cuántas horas tenés? Tenemos una. El Sistema Nacional Integrado de Salud, bueno, estábamos hablando ahí afuera, ¿no? Le falta integración. Y por momentos parece que hay desintegración más que integración. Tiene varios problemas. Tiene un problema de integración en el sentido de que la complementación no es acabada, ¿no? En el sentido de que vos tenés una concentración enorme de recursos tecnológicos, por ejemplo, en Montevideo, y en el interior no lo tenés. Bueno, como habrás visto, hay un tremendo problema además para llevar recursos humanos fundamentales, por ejemplo, psiquiatras al interior o especialistas al interior. Imagínate que si no tenemos aquí en Montevideo, ¿no? El otro día estaba leyendo una noticia que en el Vilar de Bo hay fines de semana que no hay psiquiatra, imagínate en el interior. O sea que primero tiene problema de complementación, después tiene problema de una sucesiva inyección de dinero que parece no ser suficiente. A mí no me gusta hablar de déficit porque yo entiendo que en la salud no hay déficit, entonces me cuido con respecto a eso, ¿no? Desde que inició, el aporte de rentas generales es mayor. Tenemos un 9,3% del PBI y sin embargo nosotros tenemos una salud deteriorándose a ojos vistas, ¿no? Como grandes cuestiones. Y después tenés ese problema de la falta de complementación, hace que surjan cuestiones de agenda, por ejemplo, largas listas de espera para operarse, listas de espera para especialistas, falta de especialistas, y hay una cuestión que nadie toca, que es una brecha salarial y una apropiación de una parte de la salud, que son los anestesistas y los anestésico-quirúrgicos, de una porción de los ingresos de la salud que es inmoral ya a esta altura, ¿no? Y que nadie toca. O sea, se habla como un secreto a voces y no hay ningún interés en desarticular eso, ni siquiera se nombra, ¿no? Bueno, Oscar. Bueno, el sistema de salud lo que tiene como objetivo es eso, acercar los servicios de salud a la población. Nosotros identificamos los servicios de salud como un derecho humano fundamental. Y el sistema de salud en sus niveles, lo que uno ve desde la asistencia es que el primer nivel, por ejemplo, no está funcionando como debería funcionar, que se desmanteló muchísimo, que es lo que permite esa promoción y prevención y educación de la población, que los niveles de salud, los cuidados, el manejo de la información repercute en una mejor calidad de vida,
que no depende solo de eso, porque hay una calidad de vida que ya está deteriorada por las condiciones materiales. Entonces tenés un primer nivel que no funciona, después segundo y tercer nivel, tenés lo que decía Rosalba, el tema de la complementariedad de los servicios, en un sistema que coloca la salud como una mercancía. Cuando la salud pasa a ser un medio de ganancia para algunos, deja de ser un derecho fundamental para convertirse en un medio de ganancia. Y en esa complementación de servicios, bueno, lo que dice Rosalba, año a año va creciendo el esfuerzo, el aporte del conjunto de la sociedad, que termina quedando en pocas manos. Tenés las tercerizaciones, las privatizaciones, los estudios de alta complejidad. En el caso de ACE termina financiando a todo el sistema mutual, por decirlo de alguna manera, a los laboratorios, a los estudios. Entonces acá no se trata del público contra el privado ni del privado contra el público, se trata de que la inversión vaya direccionada al acceso a la salud de la población en tiempo y forma, con servicios de calidad, y que tratar de promover eso que está en letra fría en tanto la ley del sistema integrado como en los sucesivos decretos, el tema, por ejemplo, nosotros tenemos el Consejo Consultivo, tratar de organizar al pueblo para que tome a la salud como un derecho propio y participe y controle y promueva la salud. Tenemos que tener una salud con participación de trabajadores, de usuarios y obviamente de quienes gestionan. Pero el gran problema es ese, el gran problema es que cada vez hay más dinero invertido, los servicios no llegan, los profesionales no llegan. Tenés un tema poblacional también. Un anestesista, un psiquiatra no se va a querer ir a vivir a un pueblo de, no sé, de 50.000 personas. Ahí hay que tomar políticas de Estado, de ver cómo se puede hacer para que la población acceda a todos los profesionales que necesita. Son varias cosas. Tenés, por ejemplo, el tema económico es fundamental. Cuando él digo, para que la audiencia, ¿no? Entienda bien lo que él dijo, por ejemplo, cuando habla sobre los la primera nivel de atención, ¿no? Sí. Cuando vos decís el primer nivel de atención, es tan importante eso, el primer nivel de atención, que la gente no entiende. ¿Cuánto se puede ahorrar, por ejemplo, en el primer nivel de atención? ¿Cuánta gente se puede captar en el primer nivel de atención? ¿Y por qué el primer nivel de atención no está fortalecido? Se han hecho políticas, vamos a ser honestos, ¿no? O sea, se han hecho políticas referentes, pero lo que pasa es que, ¿sabes? Lo que sucede es que el ingreso de un especialista respecto a un médico de medicina general o un médico comunitario, por ejemplo, es muy importante, la brecha. ¿Se entiende? Y entonces ahí es cuando ves la mercantilización de la salud. ¿Sí? Vos te ves una hiperespecialización en la medicina que va en detrimento precisamente del primer nivel de atención, va en detrimento del uso eficiente de los recursos humanos que hay, ¿no? Y que termina generando lucro, porque hay que hablar, genera lucro a una pequeña parte de los médicos, porque ni siquiera todos los médicos, ¿no? Ni siquiera todos los médicos, ¿no? Pero hay una pequeña parte de los médicos que desde el año 92, corrígeme si la memoria me falla, que fue cuando surgió el acto médico en el gobierno de la calle Pou, si la memoria no me falla, y si me falla que alguno que siempre tiene mejor memoria que uno lo anote. Eso fue un descalabro a partir de ahí, ¿no? Fue un descalabro. Y hay una complicidad, que hay que decirla también, de la Universidad de la República acá. Hay una universidad ¿por qué? Porque la oferta de anestesistas, de cirujanos, de psiquiatras, está regulada. Está regulada. Había pasado con los oftalmólogos, que eso se terminó con el Hospital de Ojos, se terminó con el convenio con Cuba, pero fue solamente en ese sector. Pero el resto sigue intacta esa estructura. Y esa es una estructura parasitaria. Es una estructura parasitaria. Porque además doblemente parasitaria. Primero porque los formamos y son formados públicamente. Y después nos sangran, porque es así, ¿no? O sea, hay una diferencia salarial, claro que hay una diferencia, tiene que haber una diferencia salarial, pero no puedes tener un anestesista, un cirujano ganando 1,5 millones de pesos en un lado, ¿no? No podés tener.
porque no da. Y un enfermero 40-50. Tiene que haber una proporcionalidad. Sobre todo porque el trabajo de la salud es un trabajo de equipo. De equipo. Un médico solo no puede hacer nada, ¿no? Necesita un enfermero, necesita un portero, necesita un administrativo, necesita el auxiliar de servicio, necesita el licenciado de laboratorio clínico. Es un trabajo de equipo. Es un equipo el de la salud, ¿no? O sea, hay una figura central simbólica, que son la de los médicos, que se ha deteriorado mucho. También. Deteriorado mucho su imagen, muy cierto, pero que sigue llevándose la torta, ¿no? De este gran negocio que es la salud, que es un enorme negocio. Bueno, justamente sobre eso releía hoy la rendición de cuentas que hizo el Ministerio de Salud Pública, bueno, sobre egresos e ingresos del FONASA y de otros que se hacen, y a uno le llama la atención primero eso, bueno, se junta un montón de plata con los aportes de los trabajadores, ¿no? De lo que aporta desde el FONASA, pero después cuando uno va a en dónde se están poniendo, ve que las mutualistas y los servicios integrales se llevan 95.000 millones, 3.000 millones respectivamente, y después ACE, por ejemplo, se lleva 28.000 millones. ¿Cómo se entiende? Porque después, si uno analiza a la gente que efectivamente se atiende en esos sistemas, hay un desbalance ahí entre la cantidad de plata que se le da y la cantidad de personas que se atienden. Bueno, yo creo que el Sistema Nacional Integrado de Salud terminó siendo en los hechos una privatización. Si salud pública funcionara como debe funcionar y tuviera los recursos que tiene que tener, nadie va a pagar una mutualista. Es evidente, está en la tapa del libro, ¿no? Entonces, digo, hay que ver que esto tiene que mutar de alguna manera para una integración real y transformarse en un sistema estatal. Sí, creo que el tema ahí es que parece que es público, pero en realidad es privado. Es decir, los fondos son públicos, la gestión de esos fondos termina siendo privada. Pareciera que el interés del sistema fue, para lo que era la salud en aquel entonces, un salvataje al sector privado. Y después se transformó en todo lo otro. Eso que decía Rosalba, médicos ganando 1,5 millones de pesos, clínicas privadas, bueno, no te llega la hora acá, te puedo atender acá, te lo puedo resolver por este lado. Eso está pasando en la práctica, los servicios VIP. Bueno, era una de las Pero mirá que lo tienen claro, ¿no? Si escuchás una entrevista que dio Galo, el senador Galo con Sadjian, escuchalo a Sadjian, clarísima la tiene. Él lo dijo claramente, y a mí me causa mucha gracia porque nosotros lo hemos dicho más de una vez, y te miran como medio, ¿no? Y hay muchos compañeros en la salud privada que no sé hasta qué punto no hacen conciencia realmente de lo que implica el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no? Que es el manejo privado de recursos públicos. Es el manejo privado de recursos públicos. Y es el manejo privado de recursos sin controles, o con controles mínimos, ¿no? Como lo vimos en el periodo pasado. Ahora, hace un año, no sé cómo están los controles, te digo con sinceridad, ¿no? Digo, los controles del Ministerio de Salud Pública, está bastante complicado, me parece eso, pero hemos visto que controles escasean. Bueno, para empezar, que creo que ni el Ministerio de Salud Pública, y eso no cambió, tiene inspectores muy pocos, ¿no? Tiene muy pocos inspectores, ¿no? Porque si vos tenés empresas que manejan miles de millones de dólares sin control, que son recursos de los trabajadores, en un área altamente sensible como es en el área de la salud, y vos ves escándalos todos los días, ¿no? Es una situación similar a lo que pasa con la seguridad social. Fondos públicos que el BPS se lo gestiona la SAFAP. Es algo similar. Y lo de los inspectores, lo mismo que los inspectores de la Inspección General del Trabajo. Nosotros fuimos a hacer una denuncia y nos dijeron, yo no quiero mentir, si eran 3 o 4 inspectores para todo el país. Claro. Sistemas de controles que no funcionan. Pero no solamente hay problemas de diseño aquí, ¿no?
en el sistema, porque vos fíjate que financiás los seguros privados. Hay un corrimiento de gente, porque están saturados los sistemas, las mutualistas, mal llamadas mutualistas, porque algunas no son mutualistas, pero la gente entiende mutualistas, vamos a decirle mutualistas. Están saturadas, entonces hay un sector muy codiciado que tiene un alto poder adquisitivo que se está corriendo y se está yendo a los seguros privados, que en parte financiado con recursos públicos, ¿no? Sí. A raíz de eso que tú recién dijiste, hay una ley en el Parlamento que está no sé cuánto hace, pero se toman el tiempo del mundo, ¿no? Para frenar algo que es un saqueo. Que las comisiones, las comisiones que se le cobran, los seguros aportan 203 millones al total de ingresos, pero después los montos que se le dan son de 3.000 millones, entonces ahí uno no le sale dar las cuentas. Pero ya, y para ir cerrando el primer bloque, ¿por qué sigue teniendo, no diría si buena fama, pero sí una aceptación tan general el Sistema Nacional Integrado de Salud? Primero como un gran logro, una gran conquista, porque uno hablando con compañeros, con cualquiera, tiene esa imagen, y por qué todavía se mantiene, ¿no? Por estatus. Sí, y el estatus, y además hay algo que tiene que ver con el marketing, con la publicidad y con lo que es la idea de un buen servicio de salud. A veces confundimos una buena hotelería o una comodidad con un servicio de buena calidad de salud. Entonces muchos trabajadores quizás pensando, no de forma mezquina ni egoísta, pero diciendo, bueno, quizás voy al hospital público que lo dejaron venir abajo, que lo rompieron, que no tiene las mejores condiciones edilicias, y hoy tengo la posibilidad, a través del FONASA, de ir a cualquier mutualista que en apariencia va a ser mejor porque está más lindo, y no pasa por ahí. Entonces el marketing y la publicidad vende, las mutualistas compiten. Y muchas veces el trabajador que no está en la interna de la salud, que no conoce cómo funciona la atención en la salud, cree que una cosa va a ser mejor que la otra. Y no necesariamente es. En algunos casos sí, en algunos casos totalmente lo opuesto. Hay una vieja idea de la mutualidad y de las mutualistas como tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo, ¿no? Tiene un aspecto positivo porque surge como una asociación civil de gente que venía de determinadas colectividades y de ayuda mutua. Entonces, aunque parezca loco, pero la raíz es comunitaria. Entonces, eso también resuena, eso hay que tener en cuenta. Siempre fueron grupos de trabajadores, de médicos por lo general, ¿no? De colectividades, la española, los gallegos, Casa de Galicia, ¿no? Entonces, que los italianos que se juntaron, ¿no? Bueno, tenés el Hospital Británico, claro. También, ¿no? Fíjate, tiene ese tipo de resonancia. Después, eso, ¿quién lo podía hacer? El que lo podía pagar. Entonces, había una tradición de la clase media uruguaya muy asociada a la mutualista, o sea, la mutualista era necesaria pagarla porque era la cuestión esta del estatus. ¿Por qué? Porque se había dejado venir abajo salud pública. Y no hay que infravalorar la hotelería, porque solamente el que nunca estuvo internado la puede infravalorar, porque la hotelería es importante. O sea, por supuesto que no es tan importante como la buena medicación, médicos, enfermeros, no como el objetivo central. Pero cuando nosotros hablamos así, a veces nosotros nos olvidamos de lo que es estar internado, ¿no? Entonces, cuando vos estás internado y te das cuenta que estás internado con 2, 3 personas, ¿me entendés? Que depende de la patología que tiene, que a veces podés dormir, a veces no podés dormir, que el que ¿se entiende? Entonces, ese acceso, por ejemplo, de tener una habitación que se logró y que creo que mejoró muchísimo, por ejemplo, el Maciel, y lo digo porque mi papá se internaba en el Maciel, amaba el Maciel, que
que mejoró impresionantemente, pero ustedes se acuerdan que tenían tenían salas generales de 20 camas y habían un montón, sí, claro. ¿no? Hasta que lograron reducirla a 4 y algunas a son 2 gigantes, sí. y algunas a 2 son gigantes, son cómodas, son amplias, el servicio es impresionante, el hospital era una maravilla, era una joyita, ¿no? Pero claro, por eso digo, la hotelería no hace, pero hace también a la comodidad, no solamente del paciente, sino sobre todo a la familia. ¿Sí? No es lo mismo en un lugar como para acompañar, ¿me entendés? Y no tener que estar peleando por recursos, de que si te pasan, de si esto o lo más allá. Hubo una época en que entrabas en un hospital, hubo una época, ya no, que entrabas en un hospital público y tenías que llevarte las cosas más indispensables. Sí. Eso pasaba, eso ya no pasa. No. Eso ya no pasa, entonces hay que ver también que hay cosas que realmente mejoraron, ¿no? Y eso es así. Entonces, cuando yo veo que muchos compañeros hablan sobre la hotelería, ¿no? Y como yo tuve, y como imagino todos nosotros hemos tenido algún familiar internado, cuando vos vas, la hotelería no es lo más importante, pero pesa, pesa. O sea, digo para apuntar también a la mejora en todo, ¿no? No solamente en salud pública, sino en los privados también, porque mirá que hay algunos privados que, hablando de hotelería, no hay mucha diferencia también, ¿no? Están bastante venido a menos. Sí. Yo no voy a nombrar por una cuestión de respeto, porque no corresponde, pero es así, no hay tanta diferencia tampoco. No, quizás... viéndolo de esa perspectiva, sí, uno a veces se centra, lo que hablamos hace un rato fuera de micrófono, en lo que creemos que es más importante, y quizás para otros también hay algunos aspectos que suman o que en ese momento de internación, en ese momento de pasar mal, también son importantes. Pero digo, en lo que hace más enfoque el marketing y la publicidad, lo que más explota es eso, y bueno, a veces uno tiene la perspectiva de que mucha gente ingresa por ese lado. Mucha gente que está afiliada a Mutualista no tiene plata para la consulta. Por eso. Para que veas el peso que tiene en el imaginario colectivo tener una mutualista. Porque no la pueden, o sea, no pueden ir a un médico, no pueden ir a una emergencia. Muchas emergencias, entras a una emergencia y muchas de ellas tenés que dejar un riñón. Sí, claro. ¿No? Es que los tickets de la medicación los tenés que pagar siempre. Y lo tenés que pagar la medicación y estás contando los pesos muchas veces, ¿sí? Pero bueno, eso termina pesando. Y yo creo que eso es una cuestión cultural que hay que cambiar. Pero eso se cambia cuando tenés un sistema integrado, cuando se sabe que el dinero, que son recursos privados, que son recursos públicos de manejo privado, cuando hay una verdadera complementación, donde se elimine definitivamente en este sistema esta cuestión público-privada. No, lo de la afiliación es central, bueno, lo conversamos también. Bueno, esto de que todos contribuyen a FONASA, te puedes anotar en cualquier lado, pero después solo en salud pública es que los medicamentos son gratis, solo es que en salud pública que se concreta eso. Y lo de la hotelería también, ¿no? Investigando sobre, bueno, estos afiliados VIP, una de las ventajas es justamente la hotelería, o sea que incluso ahí se genera ese contraste. Y bueno... La ventaja ni siquiera es lo más importante, la hotelería. Es macabro lo de los sistemas VIP. Porque no solamente son financiados con el dinero del FONASA, sino que tanto valés, o sea, si tanto tenés, tanto valés. Es peor todavía. Porque la verdad que la hotelería no es lo más importante acá. Acá lo más importante es que te atienden antes. Claro. Acá lo más importante es que vos podés tener cáncer y el otro tiene una apendicitis, o tiene, bueno, son cosas diferentes, o tiene una enfermedad no tan importante y lo atienden antes, que tiene hora antes para un especialista. Con 2 personas con enfermedad mental, uno consigue, el otro no. Es más eso salvaje. Es grave. Es salvaje eso. Y además atenta directamente contra el sistema, porque la base del sistema es la equidad, es la igualdad, es la universalidad. Y esto de equitativo no tiene absolutamente nada. No. Si tengo dinero, entonces yo me voy a atender antes. O sea, mi salud, por más que tenga un problema en el dedo gordo, va a ser atendida en forma mucho más rápida y mejor, porque tengo dinero. Y eso sí que es lo grave. La hotelería, la verdad, es importante, pero esto es salvaje, esto sí que es salvaje, porque, como bien lo dijo Oscar, ¿no? El derecho a la salud es un derecho humano.
Y no puede haber en nuestra sociedad una diferencia tan bestial en función del dinero que tenés. Eso sí, por eso me llama la atención que eso está durmiendo en el Parlamento todavía, la ley para no solamente para frenar eso, sino que, a mi modo de ver, que nadie lo está diciendo, para revertir eso. Porque ¿qué pasa? Si vos observás hasta algunos compañeros de la Federación Uruguaya de la Salud, que en algunas entrevistas, ellos lo dicen de aquí en más. ¿Cómo de aquí en más? ¿Cómo de aquí en más? Quiere decir que que hay una parte que va a seguir usufructuando algo absolutamente indebido. Porque ¿cómo arrancó esto? Esto arrancó con algunas mutualistas que, sin decir agua va, sin avisar absolutamente nada, empezaron a hacer una campaña de socios VIP sabiendo que no era eso el sistema. Se hicieron con millones de dólares por esos socios. Se hicieron con millones de dólares. Claro, ¿y ahora qué pasa? Ahora vamos a legislar para que de aquí en más no. Pero, ¿cuál es la señal que le das al sistema? Que la viveza criolla, que el que pega primero pega dos veces, que más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces, ¿no? Lo hiciste, te hiciste con un montón de millones de dólares, entonces ahora, a partir de ahora sí lo vamos a regular, pero lo que ya está. Bueno, pero si eso no es una señal política y cultural de que la viveza paga, no sé lo que es. Pero además implicaría el mantenimiento de una inequidad brutal, ¿no? Brutal. Es como sancionar legislativamente una conducta inmoral, ¿no? Y además sostener una inequidad. Bueno, yo tengo una mala noticia ahí, Rosalba. Ay, no me yo dé mala noticia. Estuve escuchando una entrevista que hubo en un programa de radio que fue un debate entre Sargiani y Galo, precisamente. Sí. Y lo que está planteado es eso, que es de acá para adelante, que los servicios VIP que ya están. Siguen corriendo. Para adelante también. Sí, y después uno se tiene que preguntar o decir, bueno, a veces también terminamos pecando de inocentes. Este sistema integrado tiene las condiciones para que eso pase. Que en la letra escrita no es el objetivo, no es la naturaleza, pero ya en la práctica pasa. Cuando en la práctica vos podés pagar en un lugar para tener una atención que no la tenés en tu prestador, está planteado para que pase, porque el sistema está en un momento histórico que es eso, estamos en el capitalismo. No iba a surgir un sistema que fuera lo contrario a esto. Esa es la pelea que hay que dar. Bueno, así vamos a una pequeña tanda y ya continuamos entonces con el segundo bloque. Estuvieron en No Toques Nada ellos. Contrapunto. 30 sedes y Uruguay le ofrece estación. Contrapunto. El debate y el intercambio sobre los temas de actualidad. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. En el centro de Montevideo, su vehículo merece estar en las mejores manos. Parking Ejido, ubicado en Ejido entre Mercedes y Uruguay, le ofrece estacionamiento seguro. Abierto de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Parking Ejido. Seguridad, comodidad.
Porque te acompañamos cada día, porque nos escuchamos, porque hace más de 95 años que compartimos momentos juntos, porque sos parte de la gran familia de la 36. Ahora tenemos que vernos. Nos encontramos en YouTube. Suscríbete al canal La 36 Radio Centenario. La 36 crece con vos. Hay un pueblo en Artigas de piedra y lata, ranchos de chapa. Marx, tesis sobre Feuerbach. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Marx y Engels, proletarios de todos los países, uníos por la reconstrucción de la izquierda que lucha. Unidad Popular. Pueblito sé que irá de ranchos de chapa. Los actores, los protagonistas y las voces de la actualidad en Contrapunto. Bueno, continuamos con el segundo bloque, seguimos con Oscar, con Rosalba, para seguir hablando, ¿no?, de lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud. Hablábamos en el primer bloque, bueno, sobre esta mercantilización de lo que es la salud, que bueno, lesiona la capacidad que tiene de ser un derecho en realidad, y de los grandes números que mueven ciertas mutualistas. Y sin embargo uno va a la prensa y lo que se encuentra cada tanto es una quebrada, otra quebrada, la intervención desde el Estado. ¿Cómo se explican esas relaciones? Porque cuando vos tenés un sistema de salud que en la letra, como dijo Oscar, dice que es un derecho y no una mercancía, pero después tenés empresas que vuelcan millones en publicidad y hacen una competencia, te das cuenta que entre lo que está escrito y lo que realmente sucede hay un abismo. Realmente son empresas en competencia y el mercado, porque es así, ¿no? El mercado no da para todos, es evidente. Entonces, hace bastante tiempo atrás, cuando estas cosas se discutían, porque yo extraño que estas cosas cada día se discuten. O sea, en el país no se discute prácticamente, ¿no? La gente últimamente lo que hace es insultarse, ¿no? Se insultan, pero no analizan, no hay una cuestión profunda, ni mucho menos, pero nosotros que somos viejos militantes, en época en que se analizaban las tendencias que había, allá por el año 2000, cuando quebraron 8 mutualistas, se había dicho que el mercado, ¿no?, que la idea de las patronales es tener 4 o 5 mutualistas grandes. Y bueno, nunca más se habló, pero de hecho van cayendo, ¿no? Van cayendo de a poco. Y van quedando, se va a transformar en un oligopolio. Apunta a eso, pero además de lo que decía Rosalba, está lo que hablamos hace un rato, médicos ganando $1,5 palo y también los gerentes de esas mutualistas. Y al ser el sector privado, es muy difícil el contralor y es muy difícil el tope de salarios, porque son empresas, es mi empresa, y tenés gente apostando a más ganancia, a esa competencia, el mercado que no da, y yo que quiero ganar $800,000 por mes. Pero yo creo que debería regularse, ¿no? Porque si vos tenés para que eso funcione necesita el aporte de rentas generales, sí. Yo creo que ahí tenés que empezar a poner un tope, ¿no? Tiene que haber un tope salarial. Lo que pasa es que en la mentalidad nuestra, el liberalismo económico y el neoliberalismo ha ganado tanto el corazón de la gente, que la gente, el emprendedor, que es un trabajador recontra precarizado, que no tiene derecho a nada y que muere como mosca en la calle, está convencido de que es libre. Y que el esclavo sos vos, que tenés derechos. Está pasando eso en Brasil. Yo creo que lo conté, no me acuerdo si aquí la otra vez, que
que los adolescentes, fíjense cómo penetra la cultura, ¿no? En Brasil, unos se burlan a los otros y se insultan diciendo que son de la CTL o CLT. Un trabajador CLT es un trabajador con derechos, o sea, registrado. O sea, entonces, ¿pero por qué? Porque vos sos un mediocre entonces. O no sos un emprendedor, o no querés ser Elon Musk, o no querés tener tu negocio, porque en definitiva un trabajador tiene un techo, ¿no? Tiene un salario fijo. No, ¿y por qué vas a ver? Escúchame, vas a tener un salario fijo pudiendo ser Elon Musk, Steve Jobs, empezar en tu casa vendiendo alguna cosita en el garage, y así han convencido a generaciones enteras, ¿no? Entonces, es un insulto. Es un insulto. Entonces, fíjate el peligro que significa eso, porque lo que han logrado es una precarización brutal del trabajo. Y debe ser por eso, en parte, lo que hablábamos hace un rato, de que no hay una reacción visceral ante un verdadero flagelo para los trabajadores, que son las tercerizaciones, ¿no? Que son las tercerizaciones. ¿No? Y yo hasta me gustaría saber una encuesta, ¿no? Para ver, porque uno ve encuestas y entrevista y ve las entrevistas de la gente en la calle, por ejemplo en Argentina, y vos ves una disonancia cognitiva tan brutal, que es muy probable que algún trabajador tercerizado te diga que está mejor que siendo empleado público, sí. ¿No? O empleado con todos los derechos, o empleado de una empresa, ¿no? O sea, ese es el nivel de adoctrinamiento y de alienación que tiene buena parte de los trabajadores, ¿no? Y volviendo a lo anterior, el tema es la financiación es pública y es una discusión jurídica de si mi empresa es financiada con recursos públicos y yo tengo o puedo llegar a tener la obligación jurídica de que me regulen o me obliguen a. Esto es como la discusión cuando vas al Consejo de Salario y el sector empresarial te dice, nos está yendo mal. Bueno, presentá los libros contables. No los presento. Esto es algo parecido. Te está financiando el Estado, pero no te está regulando o no te está obligando a auditar, a demostrar documentalmente, y a ese el tope, ¿no? Bueno, te está financiando el Estado, no podés ganar 1 millón de pesos por mes. Porque si te vas a fundir, el Estado te va a tener que venir a rescatar. Digo algo que parece sencillo, pero no lo es. Porque es una discusión también jurídica. Claro, es jurídica. Porque hay una visión política detrás de esto, ¿no? Hay una visión política. Si es de derecho privado, pero los recursos son públicos, ahí los legisladores son los que tendrían que decir, bueno, nosotros no estamos dispuestos a financiar cualquier cosa. Hacete cargo entonces, ¿no? Pero no pasa eso. No pasa eso porque la salud es una cuestión neurálgica, es un sector neurálgico, es importantísimo. Claro. ¿Sí? Entonces, hay empresas de salud, instituciones de salud, que son tan grandes que podrían llegar a la quiebra del sistema. Yo me acuerdo de cuando pasó en el año 2008, la crisis del 2008, una de las grandes aseguradoras, AIG, ¿no? Había en la tapa del diario el New York Times, lo que decía es too big to fall, o sea, es demasiado grande para esto. O sea, la rescataron a IG con dinero público porque era demasiado grande para caer. Entonces, a veces el tamaño es tan importante que te da impunidad también, porque ¿no? Lo que ha pasado. Se han rescatado todas. Absolutamente todas se han rescatado. Entonces, eso también es algo para rever, ¿no? O sea, si se rescataron todas es porque el sector salud es un sector regulado y es un sector neurálgico e importante. Si es un sector regulado, es neurálgico y es importante, bueno, debe tener los controles porque está siendo sostenido por todos. Y entonces, ¿quiénes discuten esto? Porque yo creo que poner la presión sobre, avanzar hacia un sistema estatal de salud, o por lo menos revisar el Sistema Nacional Integrado de Salud, yo creo que el primer interés sería de los trabajadores, ¿no? De discutir cómo se compone. ¿Dónde están esas? Bueno, no sé dónde están las discusiones. Te voy a decir que yo soy parte de la Federación Uruguaya de la Salud. La Federación Uruguaya de la Salud está llamando a un diálogo nacional de salud, pero la verdad que con un montón de eslogans que podemos estar todos de acuerdo, pero realmente lo que hay detrás de eso nadie lo sabe porque nadie se discute. Vos tenés una dirección nacional que en 2 horas se despacha.
Y es muy difícil que en 2 horas puedas discutir cuestiones más sustantivas, ¿no? Después sí, tenés algunos encuentros y todo lo demás, pero parece todo digitado realmente, ¿no? O sea, que falta una democratización de la discusión que debería llegar a todas las bases, y con bases hablo de, es una federación y por lo tanto debería estar siendo discutido en los diferentes sindicatos, ¿no? Hacia dónde queremos ir nosotros, ¿no? Entonces, esas discusiones sustantivas, yo no encuentro ningún ámbito donde se esté dando con el nivel que se tiene que dar, ¿no? Y con la amplitud que se tiene que dar. Porque, a ver, no es que vos puedas discutir eso entre gallos y medianoche, entre 3 o 4, ¿no? Yo creo que esto tiene que estar discutido por todos los trabajadores y las trabajadoras de la salud. O sea, el proceso no es de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba, ¿no? Y yo realmente no lo veo, por lo menos se me escapa ampliamente lo que está sucediendo, porque vuelvo a reiterar, tenés una convocatoria, un diálogo nacional de salud. Digo, están evidentemente señaladas algunas dificultades que ya se sabe, pero ¿cuáles son las salidas o qué estamos dispuestos nosotros a plantear y que no estamos dispuestos a aceptar, ¿no? Por ejemplo, con respecto al proyecto de ley, la Federación no sacó ningún comunicado todavía con respecto a los servicios VIP, ¿no? Hemos escuchado, sí, a algunos representantes hablar que están de acuerdo, evidentemente, pero vuelvo a reiterar, de aquí en más, ¿no? Pero para atrás no. Esgrimen, sí, cuestiones jurídicas, de que no se puede, porque entonces, no, pero hay una decisión política aquí, de alguna manera de proteger a aquellas empresas, porque es así, que se saltearon el sistema. Bueno, nosotros a nivel de salud pública la reivindicación histórica era la del Sistema Nacional Único de Salud Estatal y Público, con estas bases, ¿no? Primer nivel de atención funcionando, promoción, trabajo en zona, participación de usuarios y trabajadores. Bueno, eso se fue borrando. Y después lo que dice Rosalba es que nosotros teníamos la concepción de que los militantes o que los sindicatos eran la parte más avanzada de la clase trabajadora, en lo ideológico, lo cultural. Yo creo que la derrota ideológica y cultural no la podemos dejar a un costado. No escapan las organizaciones sindicales, como no escapan los partidos políticos, porque también había una concepción de que estar en algún lugar o participar o militar en algún lugar te daba una especie de vacuna que algunas cosas no te iban a ocurrir. Y se fueron vaciando los espacios de discusión y de formación. Entonces, hoy es la consecuencia. Es algo parecido a aquello de la hegemonía cultural. Hablamos hace un rato. Asumo la tercerización, está bien. Asumo que está mal. Esto de Brasil yo no lo sabía, ser un trabajador formalizado. Es decir, la batalla hay que reconocer que se perdió y saber dónde estamos parados como para empezar a intentar revertirla, o al menos como tarea de la etapa. Quizás nosotros no lo veamos, pero sí tenemos el deber en los espacios que estamos de dar esa discusión. Evidentemente la derrota llegó a lugares que uno desearía que no hubieran llegado. Hay una imagen que no ayuda, que es esta cosa que se instaló del sindicalista vago, ¿no? Del que no trabaja, del que además hace carrera, del que que tiene su chacra y que lamentablemente tiene que figuras que han abogado por eso, ¿no? Porque vos tenés, la Federación Uruguaya de la Salud tuvo un símbolo de eso, ¿no? Durante 30 años, inamovible, ¿no? Absolutamente inamovible. Yo siempre lo dije, si en la Federación Uruguaya de la Salud se votara directamente, porque no se vota directamente, ¿no? Se vota indirectamente, Bermúdez no hubiese estado 30 años de ninguna manera. Pero no tenía base ni ningún apoyo, salvo el de los dirigentes. Entonces, fíjate vos cómo la estructura
también determina mucha cosa, ¿no? Porque las estructuras sindicales, por lo que yo veo, y creo que le está pasando lo mismo a los partidos políticos, son cada día más verticales, más jerárquicas. Se ha jerarquizado en tal sentido, entonces perdió aquella base dinámica, ¿no? Al perder esa base dinámica, esa base de discusión, esa confraternización, esa solidaridad, ¿no? Ese objetivo de cambiar el mundo en forma sincera, profunda, emocional, ideológica y consciente, bueno, todo se transforma en una carrera. Entonces vos tenés una carrera sindical de gente que lo que quiere es la representación del sindicato, los cargos, y están dispuestos a hacer lo que sea para mantenerlos. Hasta autoengañarse, porque muchos dicen que transan o están porque es la forma de cambiar. Bueno, y después te das cuenta que cambios no hay cambios de maquillaje nomás. Porque una estructura, vos no la cambiás con personas, o sea, no se cambia con los mismos. Y en eso tiene razón Milei. ¿Se acuerdan, no? La famosa frase de Milei que decía, no puedes, con los mismos de siempre no puede haber un cambio. Claro, él después utilizó los mismos de siempre, ¿no? Pero claro, en realidad los mismos de siempre no pueden promocionar ningún tipo de cambios. Bueno, no sé si quieren añadir un comentario final. Yo os punteo lo que tenía para traer, incluye por ahí, y no sé si en señal de perspectivas hacia el futuro o como una reflexión del presente. La perspectiva es que la realidad es compleja, que no estamos derrotados, que las recetas no las tenemos, que es un aprendizaje continuo, que las ideas hay que defenderlas, que la esperanza no se puede perder, y que es hasta complejo a veces con quienes compartimos ciertos principios y valores tratar de agruparnos, pero que no hay que dejar de hacerlo, que la esperanza no se puede perder, que no todo está perdido, que hay gente que quiere hacer las cosas bien, que obviamente no pensamos en todo igual al 100%, pero que hay un camino, que la realidad existe para cambiarla. Sí, la realidad está para cambiarla. La única realidad es la verdad, frase que se repite mucho, que la supe escuchar muchísimas veces en las direcciones nacionales. Es una frase profundamente conservadora, porque lo que te está diciendo es, si es la verdad, es la realidad, entonces, ¿quién quiere cambiar una verdad? Nadie. Lo que uno intenta cambiar es una mentira o una falsedad, o desentrañarla, ¿no? Pero eso no se logra sin organización. Y organización a ciega tampoco sirve. Vos tenés que tener teoría. En ese sentido hay que reivindicar a Lenin, ¿no? Y la importancia de la teoría, porque en realidad vos lo que tenés que tener es un camino, porque la teoría son como los anteojos, nos permite ver, nos permite operar con aciertos y con errores. No puede quedar endiosada, no puede quedar anquilosada, no puede ser dogmática. Por supuesto que tiene que tener en cuenta la realidad y tiene que estar en diálogo permanente con la realidad. Y ambas se transforman mutuamente. Ambas se transforman mutuamente, pero tenés que tener, y no tenés. Porque esto que estamos hablando, esto del Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿cómo no tenemos para adelante? Se habla de profundizar. ¿En qué aspecto? Claro. ¿Cómo? ¿Cuáles son los controles? ¿Qué? ¿Cuál es el horizonte? No. Y los trabajadores no lo hacemos. Entonces, ¿cómo cambiás una situación? Conociéndola, organizándote, pero tenés que tener una teoría. Tenés que pensar antes de actuar. Hay que pensar. Y bueno, y ese es el espacio que nosotros no tenemos en una sociedad que te devora por lo rápido que es y porque además es instantáneo, ¿no? La gente ni termina de escucharte directamente, y ya saca conclusiones apresuradas o directamente escrolea. Entonces es el paraíso neoliberal. Tenés gente alienada, angustiada, que en vez de reventar para afuera entiende que el problema es suyo, y ahí tenés depresión, y es un problema político.
Es un problema político. Y es la famosa batalla cultural, hegemonía cultural, donde el sentido común es el sentido neoliberal. Y que tenés que explicar qué es también. Porque la gente escucha eso, otra vez lo mismo con eso. Claro. ¿No? Llega un momento que harta y no se da cuenta de lo que implica en su cotidianidad, en la forma como ve la cuestión, hasta de esa necesidad de llenar todos los espacios de la vida, ¿no? Todos los espacios de la vida y la poca capacidad que tenemos nosotros para pensar, ¿no? Bueno, yo creo que cerrar con eso es especialmente importante. Es un problema político, en el fondo, porque, y a mí siempre lo que me preocupa es cuando la discusión se vuelve, no, es una cuestión técnica, ¿no? De que no dan los números. Bueno, me parece que es puntualmente un problema político, y yo creo que no hay nada más cotidiano que afecte tanto a la gente como es la salud. Les agradezco la presencia. Gracias a ti por invitarnos. Y nos reencontramos nosotros el viernes que viene a las 13:30 horas en la misma radio. Así pasó Contrapunto, el programa de debate de la 36. Volvemos a intercambiar sobre los temas de actualidad el próximo viernes desde la 1:30 de la tarde.